Buenas noches, amados hermanos en el Señor, amigos todos. Seamos bienvenidos a esta serie de sermones expositivos. El día de hoy me toca un tema bastante interesante, un libro bastante llamativo, el cual nos enseña cómo debe ser un siervo ejemplar. Vamos a ver un siervo ejemplar que nos va a enseñar a nosotros cómo copiar esa manera de vivir, que de alguna manera hizo que el maestro de maestros le dé el galardón de llamarse un siervo fiel, de llamarlo un siervo perfecto, recto y justo, temeroso de Dios y apartado de mal, de la propia boca del Señor. Entonces vamos a aprender el día de hoy acerca del libro de Job. Los invito al capítulo 1 del libro de Job, si me acompañan con sus Biblias. Nosotros sabemos que el mayor ejemplo de servidumbre es el Señor Jesucristo. Digamos que el segundo ejemplo del mayor servicio o desentrega que hay de una persona a cumplir la voluntad de Dios, podríamos decir que es el libro de Job. ¿Por qué? En principio porque estamos hablando de una persona que era 100% un humano, no tenía esa deidad como la de nuestro Señor Jesucristo, la cual de alguna manera lo capacitaba de una forma mejor ante las pruebas, ante las situaciones. Sin embargo, Job es una persona completamente diferente. Vamos a aprender que sí se puede llegar a ser un siervo ejemplar y llegar a conseguir la buena opinión de parte de Dios. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar. Job capítulo 1, versículos del 1 al 5, nos van a enseñar el carácter que tenía Job, cómo estaba compuesta su familia, qué era lo que tenía en su día a día y por qué Dios lo determina un siervo perfecto, un siervo ideal de alguna manera. Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Cito textualmente. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre, criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado los turnos de los días del convite, de los banquetes, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días de su vida. Vamos a analizar el texto y yo les digo de plano, hay un tema bastante interesante en este primer punto. ¿Cómo Job llega a tener esa categoría o esa opinión de parte de Dios para ser llamado perfecto delante del Señor? Bueno, primeramente vemos que es un tema que quien quiera que haya escrito este libro, no se conoce el autor, pero sabemos que es un tema que era conocido, es un tema bastante pasado, porque todo lo que se cita en este libro habla en tiempo pasado. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto. ¿Cómo llegó a la perfección? Era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si alguna vez ha leído un poco de la Biblia, en el libro de Proverbios nosotros vemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y Job todavía no tenía ese tiempo, pero sin embargo esas enseñanzas ya estaban
marcadas en su corazón, ya eran parte de Job. De alguna manera, este hombre había aprendido a caminar bajo principios bíblicos bastante marcados, bastante conocidos en los días de hoy y al parecer también conocidos en esos días. Podemos, por lo que se lee, encontrar que su familia también era bastante numerosa. Este hombre era un ideal de un creyente, era un creyente por donde quiera que lo vea, perfecto y recto. Una persona temerosa a Dios es una persona sabia y apartado del mal. Es exactamente las características que Dios espera tener de un creyente. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Una familia numerosa. ¿Por qué no se menciona acá a su esposa? Porque se cumple también el principio de Génesis, en el cual se ve que para Dios el esposo y la esposa forman una sola persona. Su hacienda era numerosa. Vemos que entre las posesiones que Job tenía, no era una persona cualquiera, sino era una persona que el día de hoy veríamos un millonario, una persona con una prosperidad económica bastante elevada. Porque después de mencionar las cantidades que tenía, tanto de el ganado como de la servidumbre que tenía, inmediatamente el texto nos dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del tiempo de los orientales, al parecer podríamos calcular que este hombre llamado Job debió haber existido entre el tiempo de Abraham y el tiempo de Jacob. ¿Por qué se da esto? Porque en ese tiempo la fortuna de las personas se caracterizaba por ser contabilizada con ganado. Esa era la forma de contabilizar. Entonces, Job debía ser un contemporáneo, un patriarca entre Abraham y Jacob. Era un hombre que conocía a profundidad las doctrinas bíblicas, tenía un caminar bastante cercano con el Señor para haber aprendido a interiorizar la forma como Dios espera ver a todos los creyentes. Y esto no solamente es para Job, también es para nosotros. Todos tendríamos que tener esta opinión de parte del Señor, esforzarnos en nuestra vida cristiana y pulirnos de tal manera que el mismo Señor nos viera rectos, temerosos de Él, apartados del mal. Y por ende el Señor nos podría llegar a ver como siervos perfectos, un siervo que estudia las Escrituras, se pone a orar todos los días, lo busca al Señor y confía en su corazón que todas las cosas que le pasan están siendo controladas y están siendo guiadas por el único que tiene el control de todas las cosas, nuestro Señor. Bien, dice el texto en el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes. ¿Qué pasa con esto? En el tiempo de los orientales, es costumbre de los orientales que los banquetes eran una forma de contabilizar y llevar su prosperidad económica. Se ve en varios textos de Génesis e inclusive en el tiempo del Señor Jesucristo que esta costumbre de organizar banquetes no era de ese tiempo, sino era una tradición propia de los orientales, de organizar banquetes y poder llamar a muchas personas a comer. A los orientales no les gusta comer solos, les gusta comer acompañados. Entonces, mediante la prosperidad de una persona, a más tenía, podía albergar a más personas, podía llamar a más personas y podía hacer un banquete un poco más grande, un poco más galante. Entonces vemos que tanto Job en su prosperidad económica era un siervo acorde al perfil de un cristiano. Segundo, podemos ver que su familia era bien llevada porque tenía una buena prosperidad económica, era el más grande económicamente hablando que todos los orientales, de eso es lo que está hablando el texto, y
Sus hijos hacían banquetes, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen. No solamente había las hermanas, ahorita vamos a ver por qué. También podemos ver, dice, ¿no? El texto, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¿Qué pasa acá? Vemos que dentro del carácter creyente de Job existía este temor a Dios de una forma real. Él era leal al Señor de tal manera que él no permitía que ninguna cosa le fallara, que ninguna cosa estorbara su caminar con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Él pensaba y ponía en su corazón, como dice el texto, probablemente sus hijos, con tantos días haciendo banquetes y organizando fiestas, podrían haber en su corazón blasfemado contra el Señor o hacer algo indebido en contra del Señor. Entonces vemos que más allá de su familia, Job tenía en su corazón una comunión muy cercana, muy estrecha, muy grande con el Señor. Y ese es el primer punto de este sermón. Aprendamos leyendo este libro, meditando en este libro, cómo un hombre como usted, como yo, pudo llegar a confiar y a tener en su corazón tal confianza, tal comunión con el Señor para obedecer a pesar de cualquier cosa. Vemos que él santificaba, ¿no? Enviaba a llamar a sus hijos y los santificaba. ¿Por qué hacía esto? Porque su amor al Señor y su temor era mucho más grande que lo que sus hijos pudieran hacer. Y para evitar cualquier tipo de controversia, él hacía esto, llamaba a sus hijos después de los días de los banquetes y los santificaba. Y dice el texto, si se levantaba y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Son 10 hijos, son 10 holocaustos que se ofrecían casi a diario por ellos, para que la comunión que Job tenía como representante, sabiendo que él era responsable de que sus hijos tuvieran un gran ejemplo por creyente, como creyente, él les mostraba. Era un creyente con toda su naturaleza. Hermanos, si nosotros aprendiéramos como Job a vivir de esta manera, siendo completamente leales al texto y pudiendo cumplir de esta manera todas las cosas, el Señor nos vería de la misma manera. Nos tranquilamente, yo confío en el Señor que si nosotros pudiéramos llegar a imitar a Job en su forma leal de aprender y grabarse en su corazón, que sea una forma de vivir lo que Dios pide de nosotros, el Señor nos tendría en muy buena opinión y nos tendría de esta manera como Job lo tuvo. Por alguna razón, el Señor lo escogió, por eso este libro no solamente fue para ese entonces, sino que ha trascendido la generación humana y ha llegado hasta el día de hoy a estar en nuestras Biblias, en nuestros hogares. De esta manera vemos que el Señor reconoce el esfuerzo de sus siervos. Si usted le sirve de forma leal, el Señor lo va a reconocer. No solamente lo va a reconocer, lo va a tener en gran estima. El primer punto es un siervo ejemplar. Este es el ejemplo que Dios quiere de un siervo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo me sirve el día de hoy? Apartémonos del mal, vivamos con ese temor al Señor, con temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Vemos que llegar a la perfección es un acto que sí se puede hacer, pero requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha dedicación. Vivir a pesar de cualquier cosa, teniendo en cuenta que primero es el Señor. Primero tiene que ser el temor al Señor. De ahí, ser apartados del mal. Vemos que eso va a generar que ante la opinión del Señor seamos vistos como siervos perfectos, como siervos rectos ante Él.
Y el Señor, y continuando con el versículo, dice, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Mira cómo es la teología que se manejaba, se practicaba en ese entonces. Vemos que ya se sabía que el principio de los males se origina en el corazón de las personas. El Señor Jesucristo nos vino a dar el mismo énfasis, que no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, lo que contamina el hombre. En este caso, está hablando del mismo tema. El corazón de los hijos de Job, por el tema de los banquetes, podía haber en algún momento transgiversado las cosas o poner alguna cosa que incomodara en lo más mínimo al Señor. Job lo sabía y quería evitarlo. Por eso es que hacía los holocaustos casi seguido. Ni bien terminaban los banquetes, el convite, llamaba a todos sus hijos y los volvía a santificar. ¿Por qué los llamaba? Tranquilamente podemos ver que no estaba hablando de unos muchachos, no eran unos chiquillos, sino estábamos hablando de personas bastante ya creciditas, hijos de 30, 40 años aproximadamente, con la capacidad mental y con la capacidad de poder organizar este tipo de eventos y compartirlos. No era de un chiquillo, sino hablamos de jóvenes bastante grandes. Entonces, dice el texto, de esta manera hacía todos los días. Este es el ejemplo de un siervo perfecto. Esa es la forma perfecta de que se podría ver en el tiempo de hoy. ¿Cómo veríamos un Job el tiempo de hoy? Un hombre dedicado al Señor, estudioso de las Escrituras, un teólogo en potencia, no necesariamente porque esté en un seminario, sino porque tenga un estudio de la palabra del Señor a profundidad, que lo busque todos los días en oración, leyendo su palabra, viviendo sometido a lo que dice la Escritura. Entonces, estos aspectos se van juntando. Ahora, el segundo punto viene a ser que Dios acepta que nosotros seamos probados. Así como todos hemos sido en algún momento alumnos y llegamos a la etapa de los exámenes, de la misma manera le tocó a Job afrontar uno de los exámenes más difíciles de su vida. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver a continuación en los versículos del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vemos que la terminología de aquí, de hijos de Dios, es la misma que se encuentra en Génesis capítulo 6. Está hablando de ángeles. Esos hijos de Dios de acá está hablando de los ángeles directamente. Porque menciona a Satanás. Satanás es un ángel caído. Y dijo Jehová a Satanás. Vemos la soberanía de Dios porque es el primero que se presenta. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué es lo que vemos acá? Primero, es el Señor quien reconoce que Job es un siervo leal.
El primer punto y el segundo tienen una relación bastante estrecha porque vemos primeramente en el primer punto un siervo ejemplar, un siervo que ha vivido desarrollando esta capacidad de agradar al Señor en toda su manera de vivir, en su forma de pensar, en su familia, siendo un hombre ejemplar en todas las áreas que hay. En otra versión también encontramos que es un hombre intachable, o sea, van a todas las características que Dios espera ver de un creyente. En la segunda parte de esto vemos que es el Señor quien lo reconoce. Pero sin embargo, Satanás le dice a Dios que no es que Job le tema al Señor por de balde, ¿no? Sino que tiene un propósito incluido. Tiene un propósito incluido y es que Jehová, el Señor, le había dado prosperidad en todas las áreas de su vida a Job. Justamente por eso, por dedicarse a cultivar su vida como un creyente a grosso modo, de una manera bastante esplendorosa y sometido a la voluntad de Dios. Y vemos que es el Señor el que acepta la prueba. Satanás lo incita, pero es Dios el que decide aceptar la prueba. La pregunta de esto vendría a ser, ¿por qué el Señor permite que a un siervo ejemplar como Job le venga una prueba así? ¿Por qué permitió una cosa así? El tema es bastante sencillo. El Señor conoce todas las cosas y conoce el caminar de todos sus hijos, de todos sus siervos. Por ende, conocía quién era Job y confiaba que el temor y el amor que tenía Job hacia el Señor era genuino. No era un tema, no era engañado ni forzado. Era un hombre que realmente había desarrollado una capacidad de temer al Señor. Entonces vemos que la prueba le cae a Job no de balde, sino es el Señor convencido de que Job iba a pasar la prueba, que permite que Satanás llegue a probarlo. Hermano mío, esto nos debe alentar a que nosotros podamos vivir confiando que en medio de las pruebas, más allá si ahora mismo está pasando por una prueba usted o no ha llegado, si ahora es una época tranquila, las aguas calmadas deben ser épocas reflexivas para nosotros para aprender a fortalecernos en el corazón, a vivir sometidos a la voluntad directa del Señor. Y llegando el tiempo de las pruebas, tanto como a Job, a nosotros también nos puede probar de esta manera el Señor. Y dice su palabra que jamás nos va a poner en prueba de tal manera que nosotros no podamos soportarla. Entonces, las pruebas son la mejor evidencia de que nosotros hemos sido aceptados en el reino del Señor y que somos creyentes, porque al fin y al cabo la prueba, como dice el libro de Santiago, produce paciencia. En la Biblia se ve que las pruebas el Señor las utiliza, es la manera como el Señor nos pule. Nosotros sabemos que todas las piedras preciosas y todo el oro, este tipo de minerales bastante valiosos en el mundo, no son valiosos hasta que son trabajados. Dicho de otra manera, si nosotros fuéramos a una montaña donde se extrae oro, se extrae piedras preciosas, vamos a ver que son piedras que están metidas, pegadas en ese lugar. Muchas veces para poder conseguir que eso sea útil en las manos de alguien, tienen que dinamitarlo, tienen que utilizar excavadoras, tienen que utilizar herramientas bastante toscas para romper y sacar lo que es importante de esa veta, ¿no? Como le dicen. Entonces, de la misma manera actúa el Señor. Para poder de nosotros formar un diamante, primero tiene que sacar toda la roca insípida y fea que se ve y pulirnos muchas veces de una forma bastante dolorosa para nosotros, pero al fin y al cabo la prueba produce que nosotros tengamos ese brillo que el Señor quiere conseguir, que nos veamos como ese diamante que el Señor quiere que nosotros seamos.
Entonces, recapitulando, el versículo del 1 al 5, vemos a un siervo ejemplar. Del 6 al 12, vemos que Dios acepta que seamos probados para que así como el oro o las piedras preciosas, lleguemos a ser perfeccionados, lleguemos a ser útiles en sus manos. Las piedras preciosas y el oro tienen que ser pulidos, de alguna manera arrancados a la mala de la roca que los sostiene, para que pasen por todo un proceso y puedan ser valiosas en la mano de alguien. Antes de eso no valen tanto como cuando son trabajados posteriormente. Hasta ahí vemos estos dos puntos y vamos al tercer punto. Desde el versículo 13 al 19. ¿Qué es lo que vemos? La característica más cruda es que a veces las pruebas pueden ser terribles. Lamentablemente nosotros no tenemos esa capacidad de decidir qué es lo que el Señor decide por nosotros. Y hay pruebas que son muy duras. Yo sinceramente me puse melancólico por un buen tiempo mientras leía el texto y yo le digo que este es un siervo ejemplar por varias razones, no solamente porque su vida la tiene sometida al Señor y que las pruebas fueron admitidas, sino también por este punto. Vamos a leer. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, el mayor de todos. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y aconteció que los sabeos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos que a un siervo ejemplar como Job, de la talla de Job, con la opinión que Dios tenía de él, cuando Dios da el visto bueno de que las pruebas vengan sobre él, le da permiso a Satanás, vemos que las pruebas que le pone son muy duras. No solamente basta que él pierde toda su fortuna, pierde su hogar, pierde a sus hijos. Yo no sé ustedes, pero para mí sería una prueba bastante dura. No sé si yo tuviera la capacidad de afrontarlo. Perder todas nuestras cosas, bueno, hasta las cosas materiales se pueden hacer, pero los hijos es un tema bastante delicado. Es una prueba bastante dura. Así que el Señor no está apostando cosas pequeñas, sino está apostando todo por el todo. Está apostando todo por su siervo. No sé si ustedes notan esa parte. No era una persona cualquiera. Era un siervo que tenía una capacidad bastante desarrollada por el Señor, de tal manera que Dios mismo permite que la prueba sea tan dura como la vemos ahora. Pierde
bastantes cosas y vemos la respuesta que tiene Job ante esto, que es el cuarto punto de esta reflexión, de este sermón. Vemos del versículo 20 al 22 cuál es la respuesta que tiene Job. Entonces Job, habiendo pasado todo esto, se levantó y se rasgó su manto. Es una señal típica de dolor, de angustia. En el tiempo podemos ver que en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando estaba delante del interrogatorio que le estaban haciendo los ancianos de los fariseos, cuando lo estaban interrogando, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Es una forma, es una señal de dolor, de duelo, es una señal de costumbre de ellos, una señal que manifiesta dolor, que manifiesta que algo está en contra de esto que está pasando. Rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. La respuesta de cualquier una persona normal, una persona común y corriente, veríamos que a la muerte de sus hijos y la pérdida de toda su fortuna, cualquier persona se hubiera tirado, yo creo, se hubiera entristecido de una manera muy, muy dolorosa, o hubiera de repente valorado menos todas estas cosas. Pero vemos que el Job no lo hizo así, sino que a pesar de que le vinieron todas estas pruebas, Job reaccionó como Dios esperaba que reaccionara. Se rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos y amigos, todos los que me estén escuchando, si ustedes conocen una persona con esta capacidad de soportar las pruebas de esta manera, como Job ha visto, por favor, les invito a que me digan dónde lo encuentro. Porque este es un siervo ejemplar. Y tenemos mucho que aprender de él. Porque hoy en día muchos hermanos se quejan de cosas que realmente no valen la pena. Yo les diré, hermanos, que la posición económica de muchos o el factor económico nunca es favorable a veces para nosotros. Pero sin embargo el Señor en muchos casos cumple con nosotros en darnos de comer, en darnos donde dormir, en vestirnos, en darnos las cosas que necesitamos. En muchos casos el Señor ve nuestra fidelidad de esta manera, con pruebas como estas, ¿no? De afrontar dificultades económicas, de afrontar deudas, de afrontar cierto tipo de cosas, ¿no? El Señor permite que así sea. Y en su tiempo el Señor también permitirá que salgamos o que vivamos de esta manera para vivir sometidos a Él. De alguna manera vivir en dependencia a Él. Pero sin embargo, vemos a un ejemplar de creyente como Job, que a pesar de que él no hizo nada malo, fue probado. Lo prueban de una manera bastante dura porque todo se le viene encima. No solamente es eso, sino vemos en capítulos más adelante que también la prueba toma otro nivel. Satanás le vuelve a decir lo mismo al Señor. Esta vez le cambia la propuesta, que sea carne por carne, y lo lleva hasta el límite, a que sea también su carne probada. Entonces no vemos una cosa pequeña, sino es una persona que está siendo azotada. Como el Señor dice, está zarandeando a Job como al trigo. Le da duro. Pero sin embargo, la confianza del Señor en Job no se va. Yo les digo, hermanos, este es un ejemplo digno de seguir, de confiar. Que nosotros nos entreguemos de esta manera a las Escrituras. Que nosotros seamos leales con el Señor. Que a pesar de todas las cosas no nos despeguemos de su palabra. No nos despeguemos de
confiar así en el Señor, que las pruebas nos tienen que llevar a ese nivel, a confiar, a ser delante del Señor siervos aprobados, como dice las Escrituras, ¿no? En Timoteo, siervos aprobados, que no tenemos nada de qué ser avergonzados. Eso es lo que el Señor quiere. Y a través del libro de Job nosotros aprendemos que las pruebas son duras. Muchas veces duran mucho tiempo. Nos someten, nos presionan a tal punto. Como yo les dije hace un momento, ¿no? El ejemplo más claro es que los materiales más preciosos en esta tierra, o más valiosos, o más usados, más buscados, son precisamente los más difíciles de conseguir o de extraer de ese monte, de esa veta que tiene para conseguirse, ¿no? Para poder retirarse. Un diamante no comienza siendo diamante ni teniendo esa contextura, sino comienza siendo una piedra. Tiene que cortarlo, tiene que hacer cierto tipo de tratamientos para que quede de tal manera que su valor sea así de miles de dólares. Muchas veces llega a costar hasta millones una pieza, ¿no? De cierto tipo de tamaño, de cierto tipo de formas. Pero para llegar a tener ese esplendor y esa belleza, tiene que ser trabajado. En el caso de Job, como creyente pasa exactamente lo mismo. A él lo llevan al límite. El Señor permite que sea llevado al límite a esta persona. Hermanos míos, el día de hoy, si usted se compara o ve esto, podríamos decir que usted se acerca a Job. Podría usted decir que es un Job el día de hoy dentro de su congregación. Podría decir que la prueba que usted esté pasando o las pruebas que haya pasado se asemejan, se comparan a lo que este hermano nuestro, co-siervo de nosotros, tuvo que soportar. ¿Podría usted decir el día de hoy ante su congregación que es reconocido por ser un hombre perfecto, dentro de la medida de la perfección, intachable, digno de ser considerado ante Dios? No digo los hermanos, porque nosotros podemos poner la mejor cara delante de la congregación. Un día domingo que llegamos, nadie va a llegar poniendo la peor cara que tiene. Pero en este diario vivir vemos que son los hijos de Job quienes lo reconocen de alguna manera, porque nosotros sabemos por las escrituras que esta postura de que los hijos le hagan caso, ¿no? Yo mando a llamar a mis hijos, siendo un hombre adinerado, siendo un hombre con posición, teniendo un recorrido cristiano muy marcado, llamo a mis hijos y me hagan caso, es una cuestión de obediencia. Sus hijos respetaban a Job. Vemos que es una persona ejemplar en todo el marco que es. Hermanos míos, el día de hoy nosotros podríamos decir que estamos en la categoría de Job. Podríamos mostrarnos de esta manera. Entonces vamos a aplicar esto con nosotros. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de saber? Que Job es un ejemplo a seguir. Como creyente y como discípulo del Señor, es un ejemplo a seguir. Hermanos míos, espero que la prédica del día de hoy los lleve, los confronte, así como me ha confrontado a mí, los impulse a confiar más en el Señor y les invite a conocer a diario su palabra, que es la única manera de tener un diario caminar con el Señor, de grabarnos lo que dice de pasta a pasta en este libro y vivir sometidos a la soberana voluntad de Dios, que Dios tiene el control por completo de nuestras vidas. Si usted es creyente y si no lo es, yo le invito a que se ponga a cuentas con el Señor Jesucristo, porque es la única manera de llegar a conocer este parámetro y llegar a ser un siervo perfecto, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un siervo ejemplar. Muchas gracias. Buenas noches.